Hoy vamos a hacer una revisión de un tema que no está directamente relacionado con la medicina. Sin embargo, en el trasfondo sí tiene relación y probablemente más importancia en cuanto a la cotidianidad de la práctica de la medicina, como lo es saber hablar ante el público. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad en que una reunión, un congreso, un simposio, una clase, llegamos, nos sentamos, escuchamos y cuando nos levantamos de la silla ni siquiera nos acordamos del título de la conferencia? ¿Cuántas veces hemos asistido a un congreso y lo único que nos acordamos fue qué lugar visitamos, qué comida y si tuvimos algún contratiempo durante el viaje? Más conceptos aprendidos durante la actividad académica, prácticamente nula. ¿Y cuántas veces ustedes han estado en una actividad, entre comillas, académica de aprovechamiento y cuando el orador empieza a exponer sobre el tema, usted en menos de 5 minutos está pensando en otra cosa? La mente empieza a divagar. Bueno, ese tipo de situación sucede con bastante frecuencia. Es más, sucede con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginábamos. Por eso es muy importante revisar este tema: cómo hablar ante un público, cómo crear una presentación de tal forma de que los mensajes sean efectivos y que al final provoque un llamado a la acción, un cambio en la conducta entre el público. Entonces ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy: cómo hablar en público. Y es un reto que cada uno de nosotros tenemos que superar. Probablemente durante los años en que estuvimos en la universidad, en ningún curso nos ha dado los trucos, la técnica para expresar ante el público. Y este déficit en cuanto a la formación se refleja en el día a día. Tanto los residentes como los asistentes, los internos y estudiantes no sabemos comportarnos cuando tenemos que hablar ante el público. Entonces, el menú de los temas que vamos a comentar en este día sería una revisión de algunos conceptos generales. Vamos a revisar los componentes del proceso de la comunicación, qué es lo que debemos de hacer como orador, cómo debemos elaborar el discurso o la conferencia, qué tipo de material audiovisual debemos de alistar y también cómo debemos de averiguar acerca de las características del público y el escenario donde nosotros nos vamos a desenvolver, es decir, el auditorio. Al final trataremos de dejar algún mensaje para llevar para la casa. Entonces, para empezar, vamos a revisar algunos conceptos, aspectos generales de lo que sería el proceso de hablar ante el público. Es una situación que nosotros no podemos eludir. Probablemente cualquier otra carrera, cualquier otra disciplina, el hablar ante el público no sería tan importante, pero en medicina es sumamente importante. No siempre ante un público grande, pero en el momento que usted conversa con un paciente, eso sería también hablar ante el público. Y tenemos ejemplos de muy buenos oradores. Por ejemplo, el caso de Fidel Castro, por ejemplo, el caso de Steve Jobs. Ellos tienen la característica de que constituye el ejemplo máximo de lo que sería el poder persuasivo de el hablar ante el público. De hecho, la manera como se comporta, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs y en el caso de Fidel Castro, sus gestos, sus ademanes, las palabras, los silencios, el lenguaje corporal, todo eso hace que se convierta en el grado máximo que sería la persuasión mediante el lenguaje verbal y no verbal ante el público. Es ese concepto de que son oradores verbomotores. Eso significa de que lo que ellos dicen invoca una acción en el público. Entonces, para todos nosotros tenemos que plantear una serie de retos a superar durante una conferencia, durante un discurso ante un público.
Dentro del reto sería cómo conectar el orador, el conferencista con el público. Cómo lograr de que el mensaje cautive al público. Cómo podemos impactar el mensaje que estamos diciendo. Y algo muy importante, cómo mediante nuestras palabras, nuestro lenguaje no verbal, causar una influencia y persuadir al público oyente. Todo esto se resume en una sola palabra: lograr una presentación que sea efectiva. Esta es la palabra clave, efectiva. Muchas veces escuchamos una presentación, tardamos 45 minutos y al final no nos acordamos ni siquiera del título de la presentación. Y a veces, de manera todavía más preocupante, es que usted está en un congreso, escuchaste una conferencia, invertiste dinero y tiempo para salir del país, para llegar a ese congreso con mucha ansia de aprender muchas cosas nuevas. Entras a un auditorio, escucha la presentación y cuando termina la presentación, abandona el auditorio y en el área social donde se está repartiendo el café, tenés el orador, el conferencista que hace un par de minutos lo tuviste al frente y usted no sabe de que al frente fue la persona que te estuvo hablando. O sea, no fue una presentación efectiva. Y eso ocurre en cuántas oportunidades, probablemente de manera muy cotidiana. Y es esta debilidad tenemos que solventar utilizando algunas estrategias y técnicas para hablar de manera efectiva ante el público. Un llamado a la reflexión sería con esta pregunta: ¿cuál es su mayor temor a hablar ante el público? Número 1, que se me olvide las ideas. Número 2, que se me note el nerviosismo. Número 3, cometer el ridículo, o todas las opciones anteriores. Probablemente todos los que están conectados marcarían la opción D, y me incluyo, porque es muy feo hablar ante el público y de pronto no tiene ideas, se queda la mente en blanco y el público se preocupa. ¿Qué le pasará a este conferencista? Se quedó mudo, le habrá dado un evento cerebrovascular. ¿Por qué se quedó en una situación como de neutro, enclochado? Bueno, todas estas cosas son las que nos genera como resultado final el pánico escénico. Esto se conoce con el lenguaje técnico como la glosofobia. La glosofobia es el temor de hablar ante el público y sucede con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos. Algunas personas que se sienten muy seguras probablemente diría: no, yo no tengo temor a hablar ante el público. Pero le voy a poner un reto, un ejemplo para que usted reflexione. Usted está en una fiesta de cumpleaños. Usted es el agasajado y durante el agasajo, durante la fiesta, todo es felicidad y gozo, disfrute. Y de pronto alguien grita ante el público: que hable el cumpleañero. Y usted es el cumpleañero. Usted está divirtiendo. Cuando usted oye eso, inmediatamente siente un shot de catecolaminas, acelera su pulso, empieza a sudar las manos, empieza a temblar. Y usted dice: qué barbaridad, yo estaba disfrutando y de pronto este sapo me está diciendo que yo hable ante el público, ya me incomodé. Bueno, ¿y qué es esta reacción? ¿Por qué se produce? Porque padecemos de glosofobia, y eso que es una actividad social ante un público que es conocido. Ahora, imagínese que usted tenga que exponer ante un público, un congreso, un auditorio lleno, y probablemente 90% de los que están sentados ahí son desconocidos para ti. La glosofobia debe ser tremendo. La palabra glosofobia viene del griego, que significa gloso o lengua, y phobos, que significa miedo o temor. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica cotidiana? En el pánico escénico. ¿Por qué tenemos pánico escénico? Es una situación fisiológica, porque percibimos el público como una amenaza. Y como es una amenaza, aunque no es que el público venga con un cuchillo y te va a clavar un puñal o te va a meter un golpe, eso no sucede. Sin embargo, la glosofobia genera una reacción que es exactamente igual que una persona
que está a punto de agredirte. El público te agrede. Eso es lo que fisiológicamente y de manera inconsciente experimentamos. Por eso, si nos damos cuenta de que se está sucediendo esto de manera fisiológica, podemos entender y corregir el problema de la glosofobia, el temor de hablar ante el público, con la reacción que nosotros ya conocemos, la liberación de hormonas como el cortisol, como las catecolaminas, como otras sustancias como el glucagón, como por ejemplo la insulina. Todo este caldo de sustancias endocrinas genera el estado que nosotros conocemos como el pánico escénico. Le suda la mano, le tiembla la voz, se queda en neutro, empieza a hacer muletillas, entre otras cosas. Entonces, la glosofobia se explica porque filogenéticamente nosotros reaccionamos como si fuese una amenaza. El público nos está amenazando, aunque en la realidad esto no ocurre, pero filogenéticamente eso está dictado en nuestro sistema nervioso. Y por eso es que reaccionamos exactamente igual como cuando reaccionamos ante un asalto. Y cuando estamos con el público enfrente, lo vemos como una amenaza. Y ahí se desencadenan entonces las consecuencias típicas de lo que sería la glosofobia. Pero ¿cómo podemos vencer la glosofobia? Si superamos una serie de retos. Por ejemplo, 3 son los grandes retos para un conferencista, un orador. Número 1, ¿cómo lograr la comprensión del público? Ese es el concepto de fluencia cognitiva. No tenemos que andar por las ramas diciendo palabras, fórmulas complejas. Tiene que ser algo muy sencillo, de tal manera que el público en cuestión de una mirada, un segundo, ya logra captar el mensaje. Ese es el concepto de fluencia cognitiva. Probablemente cuando es algo muy complicado, nos va a causar la distracción. El público, cuando oye algo que es muy complejo, entonces automáticamente siente de que el conferencista está mintiendo, aunque el conferencista lo está diciendo con toda la precisión del mundo. Entonces, el reto del conferencista sería rebajar la complejidad a algo que sea demasiado fácil de comprender. Ese es el concepto de fluencia cognitiva. El reto es para cautivar al público, para llamar la atención, es convertir cosas complicadas en algo muy fácil de entender, de tal forma que con una sola mirada se logre captar la idea. Si no logramos esto, entonces se pierde la atención del público y se pierde también la conexión con el público. La conexión consiste en que las ideas que va saliendo del conferencista sea comprendido exactamente de la misma manera por parte del público. Ese es el concepto de conexión. Algo muy importante es que cuando analizamos diferentes tipos de conferencistas, nos damos cuenta de que algunos como que tienen más don en comparación con otros. Y nos formamos la idea errónea de que hay oradores innatos. Y eso no ocurre. Nadie nace aprendido. Hay que aprender a hablar ante el público. Para eso existe una serie de técnicas que ya han sido bien descritas. Hay pasos para hablar ante el público. Y algo muy importante para hablar ante el público es incorporar la mente y las emociones. Como esta señora, ex primera dama, la esposa de Roosevelt, decía, si quieres controlar a ti mismo, use tu cabeza. Pero si quieres controlar a los demás, use el corazón. Eso significa que cuando vamos a expresar ante el público, debemos tratar de cautivar no solamente la parte racional, sino la parte emocional. Si logramos estas dos cosas, logramos una estrategia que se le conoce desde el punto de vista técnico como la neurooratoria. No solamente hablar, sino que hablar mediante un discurso que pueda fácilmente entendido y captado por el público y que el público va a llevar a cabo la acción a partir de los conceptos que usted le acaba de transmitir. Ese es el concepto de neurooratoria. Cuando utilizamos una técnica de neurooratoria, el éxito está garantizado. Y el éxito nos va a llevar ¿a dónde? Hacia el
triunfo, hacia el triunfo. Bueno, aquí hubo un error, porque puse triuno. Aquí, perdón, fue una equivocación a la hora de escribir. Bueno, no importa, fue un safis, ¿verdad? Triuno está mal escrito, le faltó la F, es triunfo, que eso era lo que quería poner. Sin embargo, realmente la idea que iba a poner era triuno y no triunfo, porque con solamente una F que faltó, las ideas cambian completamente. Triunfo no es lo mismo que triuno. El concepto que quiero transmitir se llama el concepto de neurooratoria basado en el triuno, no el triunfo. Eso significa que cuando tenemos un error en una palabra, en una diapositiva, rápidamente el cerebro capta el detalle y a partir de esa diapositiva, todo lo que sucede de ahí para atrás, la persona se va a concentrar y le va a devolver qué hacer concentrándose en ese error ortográfico y no se va a poder despegar y se va a desconcentrar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escribir las ideas en una diapositiva, en una presentación, porque el cerebro ama los contrastes, los movimientos y sobre todo los errores. Con solo que hay un error, entonces para el resto de la presentación usted ya perdió a este público, porque esta persona se va a quedar enclochada mentalmente en ese error. Hay que tener mucho en cuenta. Y ama también los contrastes. Pero realmente el cerebro funciona como triuno, 3 en 1, 3 en 1. Y fue una idea que surgió en investigaciones de los 50-60 por Paul MacLean. Y Paul MacLean decía que nosotros no tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros. Sería la neocorteza, el sistema límbico y el cerebro reptiliano o el cerebro animal. La neocorteza se caracteriza porque es la parte consciente y la parte racional. El sistema límbico constituye la parte emocional, es la parte subconsciente. Y finalmente el cerebro reptiliano es el cerebro animal, es el que reacciona impulsivamente, reacciona de manera inconsciente. Por ejemplo, no tenemos que estar pensando en que hay que latir el corazón, hay que respirar, hay que controlar la temperatura. Eso se da por el cerebro reptiliano. Y en cuanto a tomas de decisiones, se reparte en 15%, 50% y un 35%. O sea, la mayoría de nuestras decisiones son decisiones basadas en la parte emocional. Pero si nosotros conjuntamos la parte emocional con la parte racional, ya tenemos una herramienta poderosísima para dejar un mensaje claro al público y para reforzar el concepto de aprendizaje y enlentecer el proceso natural que sería la curva de olvido, que se nos queden las ideas y que no se nos olvide. Entonces, la idea de una conferencia, una presentación efectiva, es que hay que combinar la emoción con la imaginación. Y estas dos cosas hacen que la información se deposite profundamente, de manera prácticamente indeleble, imposible de borrar en el sistema de la memoria a largo plazo, en la circunvolución del hipocampo. Pero lo primero que tenemos que hacer es que el público nos fije en nuestros ademanes, nuestros gestos y también en la presentación, la ayuda audiovisual. Es decir, tenemos que entender hacia dónde mira el público. Para eso existe tecnología para analizar este proceso y esto se llama la tecnología del eye tracking. Se trata de unas gafas que se pone para una persona y esta gafa lo que hace es rastrear hacia dónde mira el público y también hacia dónde se enfoca y cómo es el cambio del diámetro pupilar. Y al final
esta herramienta lo que produce es una especie de mapa de las zonas más calientes y las zonas más frías. Existen algunas zonas que son más llamativas en comparación con la otra. Por ejemplo, en una pantalla, en la búsqueda por Google, usted se da cuenta de que hay 3 renglones hacia donde siempre se fija la mirada. Por eso es que los anuncios se encuentran tan molestos en esa parte, y cuando usted hace una búsqueda se concentra solamente en los primeros 3 párrafos. Si usted quiere buscar una información que no aparece en los 3 párrafos, lo que hace es utilizar el cursor del mouse y tirar la pantalla hacia arriba y vuelve los ojos a concentrar en los primeros 3 párrafos. También observen ustedes en este anuncio de pañales. Pone la cara de un bebé muy precioso, pero realmente desde el punto de vista de neuromarketing es un anuncio mal diseñado. ¿Por qué? Porque el público se va a quedar viendo el rostro del bebé y no las características del pañal, ni el pañal como tal. Entonces sería mucho más efectivo desde el punto de vista de neuromarketing voltear la cara del bebé para que el bebé se fije hacia donde está la descripción de las especificaciones y el pañal, y así es como la industria de neuromarketing diseña los anuncios. Y hay cosas que realmente son impactantes. Por ejemplo, cuando vemos un perro, no nos fijamos en la orejita, no nos fijamos en la nariz, en los ojos, nos fijamos en sus dientes, ¿verdad? Porque esta parte es lo que provoca la posibilidad de una mordedura. Bien, vamos a hablar el proceso de la comunicación, ya el conferencista como tal, o el orador. Entonces, para eso tenemos que entender de que para el proceso de la comunicación existe un lenguaje verbal, o sea, lo que se habla, se lee y escribe, y un lenguaje no verbal, que sería básicamente la postura, los gestos y los ademanes. Es muy importante enfatizar ese concepto. Lo más impactante no es lo que se dijo, sino más bien cómo lo dijo. Puede ser que usted no se acuerde qué fue lo que se dijo en una conferencia, pero con total seguridad usted se acuerda si ese conferencista habló bien o habló mal, independientemente si usted aprendió o no aprendió. Nosotros podemos no hablar, pero nunca dejamos de comunicar, porque los silencios también comunican, y a veces comunican más que la palabra como tal. Cuando no hay ese concepto de lenguaje no verbal, entonces más bien la comunicación es menos efectiva. Por ejemplo, si usted agarra una botella que tiene un papel que adentro dice auxilio, estoy en una isla perdida. Bueno, usted saca ese papelito, lo lee y no siente absolutamente nada, excepto un pedazo de papel. Pero sería muy diferente cuando este papel usted lo ve, y además también de lejos se observa una banderita de alguien que está agitando pidiendo auxilio. Ese es el concepto de el mensaje debe ser verbal y no verbal. Tenemos que estar variando también a la hora de hablar, a la hora de expresar ante el público, el tono y la velocidad. Es muy aburrido cuando no se modifica el tono. De ahí la palabra, cuando notamos de que algo es muy aburrido, decimos, esto es muy monótono, no me llama la atención. Entonces es importante también que cuando vamos a hablar y pronunciar las palabras correctamente, con claridad. Ese es el concepto de dicción, buena dicción, que cada palabra, cada sílaba, cada vocal, cada entonación debe ser fácilmente entendible por parte del público, y no como muchas veces hablamos, como si tuviese una especie de estorbo, una papa entre la garganta. No se le entiende ni siquiera lo que le está diciendo. Recordemos de que el público evalúa constantemente al orador. Si no se entiende, lo más probable es que el público considere que es un mal orador. También tenemos que manejar correctamente la voz. Para despertar al público tenemos que hablar más fuerte, más enérgico y más rápido. Pero si queremos que el público tenga curiosidad, tenga también un chance de reflexión, hablamos más despacio, y de esta forma invocamos la reflexión al público. La postura es muy importante. Hay que adoptar una postura poderosa, una postura que invoque al público a estar en un estado de ánimo, de optimismo.
Los gestos consisten en las variaciones de la expresión facial. Constituyen una herramienta poderosísima para que una presentación sea efectiva. Por eso es que, ¿cuál de todos los personajes del Chavo del Ocho le parece que es el centro del programa? Creo que no es el Chavo del Ocho, ni Kiko, es Don Ramón, porque cada vez que hace un gesto esto, es demasiado impactante. Otra cosa son los ademanes. Los ademanes son los movimientos del cuerpo que no son gestos faciales. Y los movimientos de la mano son demasiado poderosos. Esta foto corresponde siempre, se utiliza mucho para los memes, porque realmente la posición de la mano transmite un mensaje poderosísimo. Y quizás personajes como Steve Jobs utiliza ese lenguaje verbomotor en buena parte porque tiene un uso correcto de los ademanes. Nunca cometer estos errores como se ve en esta ilustración. Ocultar las manos, esconder las manos, colocar la mano tapando la cara son errores que constantemente cometemos. Y cuando se adopta ese tipo de ademanes, el público va a percibir de que el conferencista no es una persona de credibilidad. Entonces, hasta el momento lo que hemos dicho es que los ademanes, la postura y los gestos le agrega al mensaje el componente de la emoción. Ahora vamos a ver cómo debemos de elaborar el discurso o la conferencia. Primero hay que planear. Para eso tenemos que haber escuchado a buenos oradores, escuchar con atención, tener también un espíritu crítico y autoanalítico de cómo han sido las presentaciones que usted impartió en el pasado. Y algo muy importante, vídeo y audio grabar para que después en la tranquilidad de su casa usted analice ese video y pueda detectar errores. Y también nunca copiar patrones de presentación. Un buen orador es un orador que no puede ser copiado en un 100%. Usted tiene que hacer su propio estilo. Otra cosa importante es identificar el objetivo. O sea, ¿qué es lo que usted quiere decir al público? ¿De qué pretende convencerlo? ¿Y cuál es la idea que usted quiere transmitir? Para eso tenés que hacer una preparación que se llama la preparación remota antes de hablar ante el público. Tener ideas asimiladas. Es decir, entender bien y aprendió bien lo que usted va a decir, no improvisar. Tener experiencias de la vida, porque muchas veces cuando hablamos de un tema es mucho más interesante si el orador además expone de que tuvo un caso similar y actuar con sentido de lo correcto, de lo concreto. Es decir, evitar esas cosas abstractas, imaginativas. Recordemos que el cerebro es muy práctico y le gusta la fluencia cognitiva. Hay que estudiar bien el tema antes de aventurarse a hablar ante el público, porque si no, se nos nota la improvisación. Y antes de ya subirse al podio o al escenario, tenemos que practicar, leer en voz baja, luego un poquito más alta, marcando la puntuación, volver a leer, variando el tono para evitar la monotonía y anotar todas esas ideas que son importantes que usted quiere transmitir al público y tener una estructura del discurso. Sobre esto de la estructura es muy importante. La estructura es la base de un edificio. Sin una estructura, este edificio se va a derrumbar fácilmente. Eso significa que un discurso también tiene estructura y podemos hacerlo con una analogía con la comida. Una comida tiene una entrada, un plato fuerte y el cierre, el postre. Es decir, si hacemos la analogía con una conferencia, la introducción, el tema central y la conclusión sería la entrada, el plato fuerte y el postre. O sea, en la introducción usted le va a introducir de qué vas a hablar. En el tema central, hable de eso. Y al final, en el cierre, recordarles al público qué fue lo que se habló. 3 cosas. Vamos a empezar primero con la entrada, o sea, la introducción. Y ahí no hay que andar con paños tibios, directamente al grano, no perder tiempo.
Esto es lo que se le conoce como el concepto de la patada voladora. Usted genera un pico emocional ante el público y el público entonces ya probó la entrada, el aperitivo, y ya el plato fuerte lo estaría esperando con ansia y ya tiene las papilas gustativas listo para entonces degustar la comida, el plato principal. Porque si no entramos con una patada voladora, fácil y rápidamente el público se va a cansar, se va a aburrir. Sobre todo que en la actualidad tenemos una serie de redes sociales que son incluso mucho más divertidas que estar escuchando una conferencia aburrida. Entonces el público rápidamente abandona al expositor y saca su teléfono y empieza a revisar las redes sociales. ¿Cuánto es ese tiempo de espera para que el público se prepare o no a escucharte? Usted puede hacer la analogía con un video de YouTube. Usted cuando revisa los diferentes fotogramas da un chance de menos de 30 segundos, y probablemente a veces en 10 segundos usted ya toma la decisión si vas a seguir viendo o no viendo ese video. ¿Cómo podemos lograr la patada voladora? Podemos utilizar estas estrategias: una contradicción, una historia, hacer preguntas rápidas repetitivas, mencionar una frase célebre o invocar a una reflexión. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto parece una contradicción, pero si usted va a hablar, por ejemplo, del tema de tuberculosis, no hable directamente de bacilo de Koch. Esa es una radiografía de una paciente con una paquipleuritis tuberculosa, pero no hable de paquipleuritis, pero en su lugar, más bien, usted puede hacer algo similar como esto. Preguntar al público: ¿alguno de ustedes identifica esta escena? ¿Algunos de ustedes recuerda haber visitado este lugar? Y probablemente la mayoría de parte pública, sí, ese es el Sanatorio de Durán. Claro, algo que es turístico, y usted empieza a narrar de que en Sanatorio de Durán funcionó el primer hospital dedicado para la tuberculosis. Entonces ya enganchaste al público. No hablaste directamente de tuberculosis, pero indirectamente lo enganchaste. Otra estrategia es hacer preguntas rápidas y repetitivas. Y esas preguntas rápidas y repetitivas tienen que ser muy rápidas, muy cortas, con respuesta que sea también muy cortas. Por ejemplo, usted podría introducir este tema de cómo hablar ante el público con 3 preguntas repetitivas. Tienen que ser rápidas, no dar chance para que el público reflexione. Simplemente tienen que ser una detrás de otra. ¿Quién no ha tenido que hablar ante el público? ¿Quién no ha tenido nerviosismo de hablar ante el público? ¿Quién no ha tenido temor de hacer el ridículo ante el público? Entonces ya lo enganchaste. Entonces el concepto que tenemos que llevar es que hay que entrar con algo que genere un pico emocional, o sea, una patada voladora. Luego continuamos con el plato fuerte, o sea, el tema central. Y para que el tema central tenga impacto, debe tener coherencia. Eso es lo que Steve Jobs decía: hay que conectar los puntos. Si usted logra conectar los puntos, o sea, una secuencia, podrá entender con mayor facilidad el tema que estamos hablando. Conectar los puntos. Para que el público pueda entender fácilmente, o sea, la fluencia cognitiva, tenemos que simplificar las cosas. Simplificar las cosas para que sea visualmente y también auditivamente atractiva, para que el público presencia la conferencia utilizando todos los sentidos. De hecho, este es el cono de lo que sería el proceso de aprendizaje. Nos acordamos muy poquito de lo que leemos, un poquito más de lo que escuchamos, pero si vemos, probablemente asimilamos más. Pero si vemos y escuchamos, aún más. Y si además el público, después de escuchar su conferencia, logra decir, el aprovechamiento es hasta un 70%. Y ni qué decir si aparte de decir, lo hacemos. Ese es el concepto de las prácticas y simulaciones. Con esto, la idea que tenemos que llevar es que
la mente humana es muy concreta. No le gustan las cosas demasiado abstractas, porque cuando es demasiado complicado, demasiado abstracto, lo más probable es que el público piense que diste un mal discurso y que te está manipulando o que te está diciendo cosas incoherentes. Por ejemplo, un error es saturar de información a las diapositivas, como por ejemplo este gráfico de metaanálisis. Probablemente nosotros podríamos eliminar todos esos números pequeñitos de la izquierda y mostrarle el forest plot, ¿verdad? Porque al público lo que le interesa es algo concreto. ¿Dónde está el rombo de metaanálisis? Para evitar entonces las complicaciones y que riña con el concepto de la fluencia cognitiva. El lenguaje tiene que ser muy sencillo, utilizando analogías, utilizando contrastes, sus gestos, su lenguaje no verbal. Podemos complementar con alguna historia y también a la hora de hablar hay que tener mucho cuidado con la dicción. Todo esto que estamos diciendo, de que para que una presentación sea efectiva, debe utilizar las técnicas de neuroaprendizaje, Y derivados del neuroaprendizaje es la neurooratoria. Entonces, el concepto de neuroaprendizaje y neurooratoria es que a la hora de hablar podemos utilizar una herramienta muy poderosa, metáforas y gráficos. Como decía este escritor español, José Ortega y Gasset, en alusión a que la metáfora es probablemente el poder más fértil que posee el hombre. Muchos de los ensayos que escribe José Ortega y Gasset son basados en esta herramienta poderosa de comunicación que se llama la metáfora. Por ejemplo, observen ustedes el poder de una metáfora. Vean esta frase: voy a cortar esta manzana. Entonces, esta es la situación que ocurriría. Voy a cortar esa manzana. Probablemente antes de ver la foto, usted ya en su mente ya visualizó un cuchillo, porque es algo muy concreto. Cortar una manzana se necesita un cuchillo. Pero vea esta otra oración: voy a cortar con esta relación. Voy a cortar con esta relación. Está la palabra cortar y se refiere a cese de la relación entre dos personas. Entonces, volvemos a hacer el ejercicio. En tu mente, viste un cuchillo, siendo la misma frase de cortar, pero en un contexto diferente. Probablemente usted no vio un cuchillo, no mentalizó un cuchillo. Claro está, a menos de que tienes tanta ira que quiere matar a la pareja, ¿verdad? Pero en el sentido concreto de lo que es una metáfora, usted nunca visualiza un cuchillo en la siguiente situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el segundo caso, cortar es terminal. Y aunque no seamos conscientes de esto fue una metáfora. Entonces, cuando utilizamos el verbo que literalmente significa partir un objeto, pensamos en el cuchillo de cortar la manzana. Pero cuando se refiere a vínculo entre dos personas, omitimos el objeto del cuchillo. Y hay muchas cosas que utilizamos como metáfora y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el futuro. En lugar de decir el futuro, decimos más adelante. Es algo del tiempo. No podemos imaginar como si fuese la parte final de una carretera larga. Pero cuando decimos más adelante, entendemos que es futuro. Igualmente, cuando decimos subió o bajó el dólar, bueno, no significa que el billete subió y bajó, sino que subió o bajó se refiere a más bien si aumentó o redujo su valor. Ese es el concepto de metáfora. También ilustrar con gráficos. Por ejemplo, usted te invita a hablar sobre el tema de lista de espera en la caja. Puedes hablar un montón, pero nada se compara con una foto. Por ejemplo, esta foto la tomé a las 4:32 de la mañana, un día que estaba de guardia. Me asomé por recuperación y vi una luz tenue al fondo en la fachada principal del edificio histórico del Hospital Calderón Guardia. Y con más detenimiento veo 4 personas haciendo ya fila, incluyendo un adulto mayor. Ya con esta foto usted ejemplifica el concepto de la lista de espera. Todo lo demás cosa sobra. Es mucho más impactante una foto. Y también
contar historias. Contar historia es muy útil y además muy efectivo para transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta escuchar historia. ¿Por qué nos sentimos atraídos cuando alguien dice, te voy a contar un chisme, te voy a contar, ¿verdad? Porque desde pequeñito, a nosotros desde pequeñito nos encanta escuchar las historias que nos cuentan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos. Por ejemplo, de la Caperucita Roja. Pero ¿cómo se debe contar una historia? Esto es importante. Debe tener una secuencia lógica. Y para ello, contar historia tiene una serie de pasos. Tiene un inicio, érase una vez, tiene un desarrollo, usted narra el acontecimiento, pero debe existir un punto de clímax, de máxima emoción o contradicción. Y al final, el desenlace. ¿Qué fue lo que sucedió? Si Caperucita Roja fue o no rescatada, si el lobo vivió o no vivió, qué le pasó a la abuelita, todo eso lo vivimos en final. Pero no podemos estar diciendo las cosas en secuencia contradictoria. Las contradicciones son muy odiosas para el público. Cuando el público detecta que hay alguna contradicción, automáticamente su cerebro se cierra y no quiere seguir escuchando al orador. Entonces hay que evitar las contradicciones. El manejo del puntero láser es también trascendental, porque muchas veces cuando agarramos el puntero láser empezamos a bailar de un lado para otro como si fuese a entretener a un gato, ¿verdad? Cuando utilizamos las presentaciones, estas deben ser muy sobrias, no con transiciones demasiado rimbombantes. Por eso es que si usted quiere impactar al público, nunca utilice la presentación basándose en el formato de Prezi, porque Prezi da transiciones demasiado que pueden marear incluso ante el público. Y finalmente viene el postre, o sea, las conclusiones. Las conclusiones son las ideas finales que el público tiene que llevar. Son, como quien dice, el condensado de todo lo que se dijo. Y son mensajes que debe invitar a la acción. Son las ideas más importantes. ¿Cómo debemos de preparar la presentación? O sea, el material audiovisual. También tenemos que conocer el escenario donde vamos a ubicar. Lo ideal es que el presentador esté en una posición de 45 grados con respecto al público. De tal forma que está en un lado, pero con 45 grados puede rastrear la mirada rápidamente de un lado y el otro lado del auditorio, sin tener que estar corriendo de un lado hacia el otro. Esto también, cuando estamos como corriendo, como un correcamino en el escenario, subiendo, bajando, para arriba, para abajo, esto al público usualmente no le agrada y más bien genera distracción y el público incluso puede sentirse atemorizado por un orador, un conferencista que se arrima demasiado y corre de un lado para otro en el escenario. Muy importante también mantener el contacto visual, porque en una conversación de poder, la mirada hacia los ojos incrementa la posibilidad de lograr el convencimiento y la persuasión. Y nunca desviar la mirada del público. No estar viendo al techo, no estar viendo a las paredes, no estar viendo al piso. Siempre debe mantener el contacto visual. Y debe mantenerse el contacto visual en todo el escenario. Hay que rotar la mirada para el fondo, para atrás, para la derecha, para la izquierda, para el centro. Por el otro lado, para que una presentación sea efectiva, el orador debe mostrar carisma, o sea, don de gente, porque muchas veces un orador que es demasiado tragicómico, un orador que es demasiado prepotente, va a generar automáticamente el rechazo por parte del público. Y tener cierto sentido de humor, porque de esta forma el público siente que está en una situación agradable, que estamos iguales, que venimos en son de paz, que no hay una amenaza de público hacia el conferencista. Y de vez en cuando el conferencista debería de utilizar
pero eso sí, con mucho tacto, las malas palabras. Porque las malas palabras generan hilaridad, induce la liberación de endorfinas y hace que el ambiente sea más agradable, más receptivo y hace que el público tenga más posibilidad de que se enganche con el conferencista. Otra cosa muy importante para ganarse el cariño o el carisma del público es mostrar de que es vulnerable y que no tiene superpoderes. Frecuentemente escuchamos conferencistas que son demasiado petulantes, que se muestra ante público que nunca se equivoca. De vez en cuando usted en una conferencia, cuando te invita a dar un tema, muestra al público de que, mira, para una vía central cometí este error, le provoqué al paciente un neumotórax. Entonces eso hace que el público se siente de tú a tú, que como este que está exponiendo cometió un neumotórax y yo que estoy escuchando cometí varios neumotórax, entonces estamos iguales. Así es que yo estoy dispuesto a escuchar a ese orador. Es importante eso. Y evitar esto que rompe el carisma. Evitar el autoelogio. Que sean las palabras las que hablen por ti. Y no que, y esto es un error que frecuentemente escuchamos en los congresos, que cuando un presentador se sube al escenario para introducir al conferencista, entonces dice que este es jefe de tal, que ganó tal premio, que ocupa tal puesto, que publicó esto. Eso al público no le interesa en lo absoluto y más bien genera rechazo. Entonces, si el día de mañana te invita a dar una conferencia y te pide el currículum, que sea muy breve y que no sea cosa que cause un rechazo por parte del público. Diga cómo se llama usted, dónde trabaja, cuántos años tiene de experiencia y punto. No tiene que decir nada más. Eso evita el autoelogio. Recuerde que el autoelogio genera un síndrome que se llama el síndrome de Procusto, que es que el público empieza a tener envidia de la persona que está exponiendo. Bien. Otra cosa, y aquí yo me estoy dando cuenta también, ¿verdad? Que el tiempo vuela y el conferencista es el piloto. Entonces tiene que hacer las cosas de tal manera que el tiempo le alcance. Como decía Woodrow Wilson, ¿verdad? Es más difícil para una intervención corta que para una intervención larga. Si la intervención es de 10 minutos, tardo 2 semanas para prepararla. Si es de media hora, tardo 1 semana. Pero si es de cualquier tiempo libre, yo ya estoy listo. Cuando vamos a diseñar una presentación, una diapositiva, hay que ser muy sobrio, ¿verdad? Menos es más. Las presentaciones de PowerPoint tienen que ser muy, muy básicos y nunca poner algo así como esto, ¿verdad? Poner texto, frases larguísimas, oraciones larguísimas. Esto más bien distrae al público porque el público lee a una velocidad distinta que la velocidad de lectura que el conferencista está diciendo en voz alta. Y más bien, cuando el conferencista está leyendo en voz alta lo que dice la diapositiva, genera más bien un choque entre la voz interior leyendo del público con esa voz en alta que el conferencista está diciendo. Enfatizar en las cosas que sean muy gráficos, muy visuales. Por ejemplo, en eye tracking, en esa diapositiva, los ojos solo se concentran en la parte gráfica. Entonces hay que tratar de evitar una excesiva cantidad de palabras, de letras. Porque los videos, imágenes son mucho mejores que las letras. Ahora, ¿qué tipo de letras? Hay infinidad actualmente de tipografías, pero habrá alguna que sea más impactante en comparación con otra. Muchos de nosotros en los albores escogíamos esta tipografía, que es el Times New Roman. ¿Será o no será apropiado? Desde el punto de vista de neurodoctor es terrible. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de fluencia cognitiva. Cuando usted utiliza una tipografía que sea más sencilla, como Arial,
Arial facilita entonces ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de tipografía, los de palo seco y los que tienen serifas, como por ejemplo Times New Roman. Son todos esos ganchitos que acompañan a la letra, que no agrega información adicional excepto la distracción. Entonces, entre Arial y Times New Roman, prefiera Arial. Y también viene el problema que todos hemos experimentado, el problema de la muletilla. La muletilla realmente es la expresión del nerviosismo al hablar. Tratamos de concatenar dos ideas y como esas dos ideas no se concatenan fluentemente, empezamos a rellenar utilizando la muletilla. Bueno, y este es el reto que tenemos que hacer. Y es un reto difícil técnicamente. Tratar de hablar sin muletilla. Pero hay ciertas cosas que podemos realizar para minimizar esto. Primero, tratar de hacerla consciente, lo que lo hacemos en el inconsciente. ¿Cómo solucionamos ese problema de la muletilla? Primero, detectarla. Por eso es tan importante que nos video y audiograbamos. Después revisamos el video y vamos a ir detectando cuáles son las muletillas. No nos dimos cuenta porque estamos en ese momento de hablar en tiempo real, no estamos contando nuestras propias muletillas, pero que se da, se da. ¿Y cómo evitamos cuando ya detectamos que cometemos la muletilla? Sustituir por periodos breves de silencio. En lugar de decir, bueno, simple y sencillamente deja un pequeño espacio de silencio y luego reiniciar la siguiente idea. Finalmente, el público o el auditorio, ¿verdad? Esto en 3 palabras sencillas. Hay que conocer al público, hay que conocer el auditorio, el tamaño del auditorio y cuál es el público que está escuchando su conferencia. El número de personas, la edad, el sexo, dónde proviene, la condición social, qué tipo de estudio, el nivel cultural, creencias y áreas de interés. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos a veces comentarios que pueden lastimar al público. Ese es el concepto de temas sensibles, información sensible. Ya para terminar, eso sería el postre. ¿Cuáles son los mensajes que quisiera que ustedes lleven a casa? Primero, cuando vamos a hablar ante público, trate de concentrar en información que sea de valor para el público. Algo que el público o no sabía o el público tenía otra idea y usted le dejó un mensaje para que reflexione, para que cambie de conducta. También es muy importante evitar esos mensajes que sean dictatoriales. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Más bien, plantea de esta manera. Si usted estudia, por ejemplo, la anatomía y utiliza correctamente el ultrasonido, vas a tener una alta tasa de éxito. En lugar de decir, si no estudia anatomía, si no utiliza ultrasonido, vas a causar neumotórax. Esto al público le genera un choque. Es mejor hablar positivamente que hablar negativamente. Y utilizar un lenguaje verbomotor que al final genere un llamado a la acción. Debo corregir mi técnica de hablar ante el público. Debo evitar las muletillas. Debo hablar con fluencia cognitiva. Debo evitar que se me sobrecargue la diapositiva de PowerPoint, ¿verdad? Y realmente no hay malos conferencistas, solo conferencias mal preparadas. Mal preparada significa que no hubo una planificación, que es la base fundamental. Importante, para que una conferencia sea efectiva, debe haber un clic entre el público y el conferencista. Y eso exige carisma, exige legitimidad, exige credibilidad. Y todas esas características y cualidades, el conferencista se lo tiene que ganar. El público no se lo va a dar. Para que de esta manera se logre conjuntar todos los elementos y logramos una conferencia efectiva, que en el lenguaje técnico sería una conferencia basada en la neurooratoria. Y esto fue lo que dijimos, que a la hora de hablar tenemos que mostrar naturalidad,
adicionando gestos, ademanes, modificando el tono, modificando la velocidad, conocer a la audiencia, no hablar de temas que podría generar susceptibilidad, dejar lo mejor al principio y lo segundo mejor al final, o sea, el postre y la entrada, para que el plato fuerte realmente sea bien disfrutado por el público. Preparar bien la presentación, buscar exhaustivamente errores ortográficos. Recuerde que cuando hay un error ortográfico, el público ya se va a desviar de la atención y de ahora en adelante se va a concentrar en el error que tuviste. Mirar a la audiencia para mantener un contacto visual. Estar variando el ritmo, más rápido, más lento, dependiendo de el objetivo que usted desee. Y cuando vamos a hablar, también tiene que haber coherencia entre lo que usted señala, el puntero láser. No es que estás señalando hacia la pizarra y tu mirada está viendo hacia el techo. Y utilizar una herramienta poderosísima, efectivísima, que es contar historias. Recordemos que toda historia tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. Y la mejor herramienta para mejorar la oratoria ante el público es practicar, practicar y volver a practicar. Porque muchas veces no nos acordamos de lo que se expuso, pero se van a dar cuenta que siempre nos acordamos de cómo se expuso. Decimos de que un conferencista fue bueno o fue malo, no tanto por el contenido que transmitió, sino de la manera como transmitió el contenido. Muchas veces hay conferencistas que no dejan nada, no dijo nada importante, nada relevante, pero al público le agradó por la forma en que expuso las ideas. Por el otro lado, puede haber conferencia con contenido que sea bastante científico, pero por la manera con que se expuso al público, no llamó la atención, no agradó y el público entonces percibió de que fue una conferencia no efectiva.